Sumérgete en el intrigante universo de los libros de Dolores Cannon, donde te aguardan relatos enigmáticos, espirituales y llenos de sabiduría. A través de sus escritos, te invita a reflexionar sobre el cosmos, la existencia después de la muerte y la conexión entre la humanidad y el universo. A medida que avanzas en las páginas, emprenderás un viaje de autoconocimiento y profundo aprendizaje. Descubre la fascinación y el poder transformador que encierran las obras literarias de Dolores Cannon, sumérgete en su calma y serenidad, y déjate llevar por la magia única que solo la autora puede ofrecer. Hace millones de años, la Tierra carecía de vida. Con numerosos volcanes activos y una atmósfera rica en amoníaco, el planeta tuvo que transformarse para dar inicio a la vida. En sus investigaciones, Dolores Cannon descubrió que hay directrices que establecen las reglas y normativas para la creación de la vida en todo el universo. Estas directrices abarcan el sistema solar, la galaxia y el universo, formando un sistema altamente organizado. Seres superiores exploran el universo en busca de planetas adecuados para la vida. Afirman que cuando un planeta alcanza el punto en el que puede mantener vida, es un momento trascendental en la historia de ese mundo. En ese instante, se le otorga su constitución vital. En ese instante, diversos grupos de extraterrestres o seres superiores reciben la misión de viajar al planeta y dar origen a la vida allí. Conocidos como los arcaicos o los antiguos, llevan a cabo esta labor desde tiempos remotos. La intervención divina de Dios también juega un papel fundamental en esta narrativa. Inician introduciendo organismos unicelulares que se reproducen y evolucionan hacia organismos pluricelulares. El tipo de vida que emerge en cada planeta está determinado por sus condiciones únicas. Tras sembrar la vida, regresan periódicamente a lo largo de las eras para observar la evolución de estas células. En muchas ocasiones, las células no logran sobrevivir, dejando el planeta deshabitado una vez más. Estos seres compartieron con Dolores lo siguiente: la fragilidad de la vida es algo que no puedes imaginar. Así que en un momento de la eternidad, sembraron la tierra y luego, con el tiempo, comenzaron a surgir las plantas, ya que estas son necesarias antes de la introducción de los animales. A medida que la vida se desarrollaba, regresaron una y otra vez para supervisar su progreso y cuidado. Dieron forma a los océanos y purificaron el aire para permitir la evolución de diversas formas de vida. Finalmente, en algún punto, esos seres superiores empezaron a crear a un ser inteligente. Este proceso se repite en todos los planetas, es la manera en que la vida se origina. En sus escritos, Cannon se refirió a estos seres como los guardianes del jardín, ya que nosotros somos el jardín y sus hijos. Para crear seres inteligentes, necesitan tomar un animal con un cerebro lo suficientemente grande para aprender y que también tenga manos para fabricar herramientas, de ahí la elección de los simios. Aunque hay quienes no están de acuerdo con este punto, la verdad es que genéticamente compartimos un 98% de similitud con los simios. El ser humano puede donar sangre a un simio y este sobrevivirá, eso muestra lo cerca que estamos genéticamente hablando. Sin embargo, para crear seres humanos se necesitan manipulaciones genéticas y combinaciones con células y genes de otras partes del universo. Algunos afirman que nunca encontraremos el eslabón perdido porque sencillamente no existe. Nuestra evolución ha omitido algunas generaciones, no es algo que ocurra por casualidad. A través del tiempo, entidades han venido a convivir con los humanos para otorgarles lo que necesitan.
En todas las culturas del mundo existen relatos sobre una cultura superior benévola. Por ejemplo, los indígenas tienen a la mujer maíz, quien les enseñó a sembrar. Se cuentan historias de seres que nos enseñaron a controlar el fuego y a desarrollar la agricultura. Estos seres, descritos en leyendas de dioses y diosas, provienen del cielo o de más allá del mar. Son maestros que viven el tiempo que desean. Aunque ya no pueden residir entre nosotros, continúan transmitiéndonos ideas para acelerar la evolución. Estas ideas son depositadas en la atmósfera, y aquel que las capte se convierte en su inventor. No importa quién las descubra, siempre y cuando sea dentro de nuestro tiempo. Es común escuchar sobre personas trabajando en la misma idea simultáneamente, como en el caso de la energía libre que se encuentra en desarrollo. Cuando el primer ser inteligente surgió en la Tierra, el Consejo decidió brindarnos libertad para observar nuestras elecciones. A diferencia de otros planetas, en Star Trek, la directriz de no interferir es estrictamente aplicada. Esta norma es esencial. El Consejo no puede intervenir en el desarrollo de una especie inteligente. Su papel es proporcionar orientación y conocimiento, pero sin entrometerse en nuestras decisiones. A pesar de cuestionar si proveernos de lo necesario para nuestra evolución, como el fuego o la agricultura, podría considerarse una interferencia, el Consejo afirmó que era un regalo para ayudarnos a avanzar. Aunque en ocasiones hemos utilizado estos regalos de forma negativa o destructiva, el Consejo se limita a observar, sin intervenir. Solo en situaciones donde nuestro progreso ponga en peligro el mundo, se verían obligados a actuar para preservar la armonía galáctica y dimensional. A pesar de que nuestro planeta parezca insignificante, el Consejo advierte sobre las repercusiones de nuestras acciones, que podrían afectar a múltiples planetas y dimensiones. Se esperaba que fuéramos una especie perfecta que nunca enfermaría y que viviría eternamente en un mundo ideal, similar al Edén. Sin embargo, un evento inesperado alteró por completo este plan. Justo cuando la vida se estaba desarrollando de manera ideal, un meteorito impactó en la Tierra, trayendo consigo bacterias que desencadenaron enfermedades. Así fue como las enfermedades hicieron su entrada en la Tierra por primera vez. Ante este suceso, los seres encargados de la evolución terrestre se reunieron en consejo. Se debatió sobre qué hacer ahora que el experimento perfecto se había visto afectado. Surgió una gran incertidumbre. La disyuntiva era si debían destruirlo todo y empezar de nuevo o permitir que la vida siguiera su curso. Finalmente, se decidió permitir que la evolución continuara, a pesar de saber que, debido a las enfermedades, la perfección inicialmente planeada ya no sería alcanzable en la Tierra.